A veces el adiós más largo comienza años antes de que alguien diga una sola palabra. Si me hubieras preguntado hace una semana cómo se veía el amor, me habría reído, me habría encogido de hombros y habría señalado a mi mejor amigo al otro lado de la habitación, insistiendo en que nada complicado podría pasar nunca entre dos personas que se habían pasado media vida robándose las papas fritas, discutiendo sobre los finales de las películas y terminando las frases del otro. Esa habría sido la respuesta segura, la creíble. La mentira que había repetido tantas veces que casi me la creía. Me llamo Noah Walker, y durante 12 años Lucas Bennett había sido el centro de casi todos los buenos recuerdos que poseía. Nos conocimos la primera semana de instituto, cuando volqué por accidente una bandeja entera de comida de la cafetería. Mientras todos los demás se reían, Lucas me entregó en silencio su propio almuerzo y dijo: «Supongo que podemos tener hambre juntos». De alguna manera esa frase ridícula se convirtió en el comienzo de todo. Los años pasaron más rápido de lo que cualquiera de nosotros esperaba. El instituto se convirtió en la universidad. La universidad se convirtió en trabajos. Los cumpleaños se mezclaron con viajes por carretera, cenas nocturnas en diners, partidos de fútbol que apenas mirábamos, desastres buscando piso, cenas de acción de gracias quemadas y un sinfín de domingos por la tarde haciendo absolutamente nada mientras fingíamos que no hacer nada juntos contaba como una aventura. Lucas siempre tuvo ese efecto en la gente. Podía hacer que los momentos ordinarios se sintieran como recuerdos antes de que terminaran. Todo el mundo lo quería. Los vecinos recordaban su nombre. Las camareras sonreían cuando entraba en los restaurantes. Los niños le saludaban en los supermercados por razones que ninguno de nosotros entendía. Llevaba la amabilidad de la misma forma en que algunas personas llevan la confianza, de forma natural, sin esfuerzo. Mientras tanto, yo me especializaba en el sarcasmo, en sobrepensar y en fingir que todo estaba bien aunque mis propios pensamientos se negaran a cooperar. En algún momento entre nuestro segundo año de universidad y nuestros primeros pisos de verdad, me di cuenta de que mis sentimientos habían cruzado silenciosamente una línea que la amistad nunca podría explicar. Nunca planeé que ocurriera. No hubo un rayo dramático ni una confesión digna de película. Sucedió en trocitos pequeños. La forma en que Lucas siempre notaba cuando me saltaba el desayuno. La forma en que recordaba mi pedido de café sin preguntar. La forma en que se acercaba instintivamente cada vez que la multitud se volvía demasiado ruidosa porque sabía que odiaba sentirme atrapado. Ninguno de esos momentos significaba romance por sí solo. Juntos se volvieron imposibles de ignorar. Así que los enterré. Parecía más fácil así. Lucas hablaba de futuras vacaciones. Yo asentía. Lucas bromeaba sobre casarse algún día. Yo sonreía mientras fingía que el estómago no se me apretaba. Lucas me presentaba como su hermano en todo excepto en la sangre. Yo me reía porque eso era exactamente lo que se supone que hacen los mejores amigos. Entonces todo cambió por una llamada un martes cualquiera por la tarde. Lucas había aceptado un puesto de fisioterapeuta a casi 1.600 kilómetros, en Denver. Mejor sueldo, mejores oportunidades, mejor futuro. Lo felicité de inmediato porque eso es lo que debe hacer alguien que de verdad quiere a otra persona. Incluso le ayudé a empacar cajas durante la semana siguiente. Envolví los platos con cuidado mientras fingía que cada camisa doblada no era otro recordatorio de que nuestras vidas diarias se estaban separando en silencio. La mañana de su vuelo, el aeropuerto se sintió extrañamente más pequeño de lo habitual, como si las paredes mismas entendieran algo que ninguno de los dos quería admitir. Lucas sonrió para todos los demás. Agradeció a sus padres. Abrazó a su hermana. Bromó con el empleado de la aerolínea que revisaba su maleta. Luego se giró hacia mí. «Ven aquí», dijo suavemente. Avancé esperando el mismo abrazo rápido que habíamos compartido cientos de veces. En cambio, sus brazos se apretaron a mi alrededor. Pasaron segundos, y luego más. La gente caminaba a nuestro alrededor con mochilas y maletas con ruedas mientras los anuncios de embarque resonaban por encima. Sin embargo, Lucas no se movió. Su respiración se ralentizó contra mi hombro. Sus dedos se agarraron un poco más fuerte a la espalda de mi chaqueta. Esperé a que me soltara. No lo hizo. Y por primera vez en 12 años, mi mejor amigo se aferró como si decir adiós fuera la única cosa que simplemente no podía obligarse a hacer. El anuncio de embarque resonó por segunda vez en la terminal.
calmado y alegre de una forma que resultaba casi ofensiva. La vida seguía exactamente según lo programado, mientras la mía se había detenido de alguna manera dentro de los brazos de Lucas. Podía oír el ritmo tranquilo de su respiración, constante pero extrañamente irregular, como si estuviera intentando memorizar el momento en lugar de terminarlo. A nuestro alrededor, las familias se reunían. Los viajeros de negocios se apresuraban hacia el control de seguridad. Los niños se reían con mochilas demasiado grandes. Y el olor a café tostado flotaba por la terminal luminosa. Todo el aeropuerto seguía moviéndose mientras ninguno de los dos lo hacía. Lucas, susurré con una risa torpe que sonó mucho menos convincente de lo que pretendía. La gente va a pensar que perdimos el vuelo. Él soltó un suspiro que casi se convirtió en risa, pero sus brazos permanecieron exactamente donde estaban. Lo sé, respondió en voz baja. Solo dame otro segundo. Otro segundo se convirtió en varios más. Mi corazón se negó a cooperar, latiendo tan fuerte que me pregunté si podía oírlo a través de mi chaqueta. Finalmente se apartó lo suficiente para mirarme. Sus familiares ojos azules buscaron mi cara con una expresión que nunca había visto antes. No era exactamente tristeza. Era algo más callado, más pesado, casi como arrepentimiento envuelto en incertidumbre. Abrió la boca como si quisiera decir algo importante, luego la cerró de nuevo y sonrió en su lugar. Cuídate, dijo. Tú también, respondí de inmediato, odiando lo ordinarias que sonaron esas 3 palabras después de todo lo que acababa de pasar. Cogió su bolsa de viaje, saludó una última vez y desapareció en la cola de seguridad sin mirar atrás. Me quedé allí mucho después de que se hubiera ido, mirando el espacio vacío donde había estado de pie solo unos momentos antes. Mi teléfono vibró antes incluso de llegar al aparcamiento. Lucas, ya te echo de menos discutiendo contigo sobre música. Sonreí a pesar de mí mismo y respondí. Tú siempre tuviste un gusto horrible de todas formas. Los 3 puntos aparecieron casi al instante. Lucas, ¿ves? Ya echo de menos esto. Durante el viaje a casa, el teléfono vibró 2 veces más. Luego otra vez mientras paraba a echar gasolina. Otro mensaje llegó antes de que terminara de guardar la compra esa noche. Normalmente, Lucas y yo nos escribíamos cada 2 días y la vida se ponía ajetreada. Ahora encontraba una razón para escribirme cada hora. A la mañana siguiente me envió una foto del amanecer fuera de su apartamento en Denver. Al mediodía me preguntó si me había acordado de comer. Antes de la cena me recordó que regara la plantita que había dejado porque, según él, solo confiaba en mí. Al final de la primera semana habíamos hablado todas las noches, a veces 15 minutos, a veces casi 2 horas. Hablamos del trabajo, del tiempo, de los vecinos, del deporte, de viejos recuerdos y de absolutamente nada. Sin embargo, cada conversación terminaba con un silencio extraño, como si ninguno de los dos quisiera ser el primero en colgar. Un viernes por la tarde, mi compañera de trabajo Megan se apoyó en mi escritorio con una sonrisa divertida después de oírme reír por el auricular durante casi 1 hora. ¿Relación a distancia? Bromeó. Casi se me cae el café. No, respondí demasiado rápido. Solo es Lucas. Levantó una ceja. ¿Tu mejor amigo? Sí. Sonrió con conocimiento antes de alejarse. Bueno, quien quiera que sea, nunca he oído a nadie sonar tan feliz después de hablar con solo un amigo. Sus palabras se quedaron conmigo mucho después de que desapareciera a la vuelta de la esquina. Esa noche, cuando Lucas llamó otra vez, contesté antes de que terminara el primer tono. Ninguno de los dos mencionó el aeropuerto. Ninguno de los dos mencionó el abrazo. Pero en algún lugar debajo de cada risa, cada broma y cada silencio cómodo, permanecía entre nosotros como una pregunta que ninguno de los dos era lo bastante valiente para hacer. Al segundo mes, los kilómetros entre Boston y Denver de alguna manera habían hecho que Lucas se sintiera más cerca de lo que nunca había estado cuando vivíamos a 15 minutos el uno del otro. No tenía ningún sentido, y ese era exactamente el problema. Cada mañana empezaba con un mensaje antes de que sonara la alarma. A veces era una foto de las montañas brillando bajo el amanecer. A veces una queja sobre el café horrible de la oficina. A veces no era más que, ¿te acordaste del desayuno? Siempre respondía, incluso cuando me decía a mí mismo que debía esperar un poco más. La espera nunca duraba más de 5 minutos.
Nos habíamos convertido silenciosamente en parte de las rutinas del otro sin discutirlo nunca. Mis compañeros de trabajo se dieron cuenta mucho antes que yo. Megan entró en la sala de descanso una tarde justo cuando me pillé sonriendo al teléfono. Se apoyó en el mostrador con la expresión de alguien que ya había resuelto un misterio. «Déjame adivinar», dijo. «Lucas otra vez». Intenté sonar casual. «Ha encontrado una panadería que dice hacer clam chowder estilo Nueva Inglaterra». Se rió. «Está sonriendo como alguien que acaba de recibir una carta de amor, no una reseña de sopa». Puse los ojos en blanco de forma tan dramática que casi la hace aplaudir. «Es mi mejor amigo». «Claro», respondió, alargando la mano hacia la cafetera. «Y yo estoy entrenando en secreto para los Juegos Olímpicos». Antes de que pudiera defenderme, otro compañero entró y preguntó. «¿Es ese el amigo que llama todas las noches?» Parpadeé. «¿Cómo sabes que llama todas las noches?» «Porque sales de la oficina exactamente a las 6 todas las tardes con la sonrisa más grande de la cara». Abrí la boca y la volví a cerrar. Aparentemente mi horario se había convertido en conocimiento público sin mi permiso. Esa tarde Lucas llamó mientras caminaba a casa por el parque del barrio. Los niños se perseguían por el parque infantil mientras un Golden Retriever insistía en saludar a todos los desconocidos que pasaban. Lucas notó de inmediato el ruido de fondo. «Has cogido el camino largo a casa otra vez», dijo. «Siempre haces eso cuando has tenido un día estresante». Me detuve un segundo. «¿Cómo lo sabías?» Sonó genuinamente confuso. «Porque te conozco». 4 palabras simples. Nada romántico, nada dramático. Sin embargo, se asentaron en algún lugar profundo de mi pecho y se negaron a irse. Una semana después, Lucas mencionó que una compañera de trabajo quería presentarle a una chica que acababa de unirse a la clínica de rehabilitación. Se rió mientras contaba la historia, pero algo en su voz sonaba forzado, casi ensayado. «Parece agradable», dijo. «Quizá debería empezar a salir otra vez». Mi sonrisa desapareció antes de que pudiera evitarlo. «Deberías», respondí, esperando que mi voz sonara más convincente de lo que sentía. «Tendría suerte de conocerte». Siguió un largo silencio. No incómodo, solo pesado. Lucas finalmente carraspeó. «¿Y tú? ¿Alguien interesante en Boston?» Miré a través del parque mientras la brisa de la tarde removía los árboles. «No realmente». Eso era técnicamente cierto. Había rechazado 2 invitaciones a tomar un café durante el último mes sin ni siquiera pensarlo. De alguna manera, cada conversación con alguien nuevo se sentía incompleta antes de empezar. Lucas se rió suavemente. «Bien». Las palabras salieron tan naturalmente que casi pensé que me las había imaginado. Un segundo después se corrigió. «Quiero decir, bien que nadie te esté haciendo perder el tiempo». Fruncí el ceño. «Lucas. Olvídalo», dijo rápidamente. «Olvida que dije algo». Pero no pude olvidarlo. Él tampoco. Durante el resto de la llamada, nuestras bromas llegaron un poco más lentas. Nuestras pausas duraron un poco más. Y debajo de cada frase ordinaria permanecía la sensación inconfundible de que ambos habíamos empezado a rodear la misma verdad mientras fingíamos no verla. El otoño llegó casi sin que nos diéramos cuenta. Los arces fuera de mi apartamento cambiaron su verde de verano por tonos profundos de oro y carmesí, y el aire fresco de la mañana llevaba ese tipo de silencio que hacía que cada acera vacía se sintiera más grande de lo que realmente era. Lucas llevaba ya casi 3 meses en Denver. Y sin embargo, de alguna manera su ausencia se había convertido en una presencia constante. Cada cafetería me recordaba esa bebida ridícula de caramelo que insistía en que era mejor que el café solo. Cada supermercado me hacía mirar hacia el pasillo de los cereales porque siempre pasaba 10 minutos comparando las etiquetas nutricionales antes de comprar exactamente la misma caja todas las semanas. Solía pensar que echar de menos a alguien se desvanecía con el tiempo. En cambio, parecía echar raíces. Lucas también sonaba diferente. No infeliz, solo pensativo. Durante nuestras llamadas nocturnas a menudo se detenía a mitad de frase, como si otra conversación estuviera ocurriendo en algún lugar dentro de su cabeza. Un jueves por la noche llamó mucho más tarde de lo habitual. Su voz llevaba el cansancio cálido de alguien que había pasado todo el día ayudando a otras personas antes de acordarse de cuidarse a sí mismo. ¿Día largo?, pregunté.
Muy, admitió con una risa callada. Uno de mis pacientes caminó sin ayuda hoy. Ver eso me recordó por qué me mudé aquí. Estoy orgulloso de ti, dije con sinceridad. La línea se quedó en silencio un latido. Siempre dices exactamente lo que necesito oír. Sonreí para mí mismo mientras miraba por la ventana del apartamento las farolas que se encendían una a una. Es porque llevo 12 años practicando. Se rió, pero había algo frágil debajo. Noah, ¿puedo preguntarte algo? Claro. Otra pausa. ¿Crees que la gente puede pasar años malinterpretándose a sí misma? Fruncí el ceño. ¿Sobre qué? Exhaló lentamente. Sobre cualquier cosa, supongo. Busqué la respuesta correcta en lugar de la fácil. Creo que a veces la gente se vuelve tan cómoda con quien cree que es que deja de preguntarse si todavía es cierto. Lucas no respondió de inmediato. Podía oír el tráfico en algún lugar fuera de su apartamento y el zumbido lejano de un tren que pasaba. Eso es sorprendentemente profundo para alguien que todavía quema los sándwiches de queso a la plancha. Eso pasó una vez. 3 veces. La sartén estaba defectuosa. Su risa volvió más brillante esta vez, pero la pregunta permaneció mucho después de que la broma se desvaneciera. El fin de semana siguiente, Megan me convenció de ir a un festival benéfico del barrio en lugar de esconderme en casa con comida para llevar y películas viejas. La música en vivo llenaba el parque mientras artistas locales exhibían cuadros bajo tiendas blancas. Las familias deambulaban entre food trucks y los niños perseguían globos de colores bajo la luz de la tarde. Debería haber sido la distracción perfecta. En cambio, cada momento interesante se convertía en otra cosa que quería contarle a Lucas. Más tarde esa noche, Megan me pilló haciendo una foto a un Golden Retriever que llevaba un pañuelo rojo diminuto. Cruzó los brazos y sonrió con conocimiento. Esa foto no es para ti. Es graciosa. Es para Lucas. Miré el teléfono, dándome cuenta de que tenía toda la razón. Suavizó la voz. Noah, ¿puedo preguntarte algo sin que te pongas a la defensiva? Probablemente no. Hazme el favor de todos modos. Suspiré dramáticamente. Vale. Me miró un largo momento antes de hablar. Cuando imaginas tu futuro, ¿tu mejor amigo siempre está en algún lugar de él? Respondí demasiado rápido. Sí. Asintió con suavidad. Entonces quizá ya sepas por qué decir adiós en ese aeropuerto se sintió tan imposible. Esa noche le envié a Lucas la foto del perro alegre. Respondió casi al instante con 3 emojis de risa seguidos de una frase simple. Lucas, ojalá estuvieras aquí para que pudiéramos reírnos de esto juntos. Mis dedos flotaron sobre el teclado más de lo habitual. Antes de poder decidir qué escribir, apareció otro mensaje. Lucas, de hecho, creo que ojalá estuvieras aquí por muchas más cosas que eso. Leí la frase una vez, luego 2. Luego una tercera. El cursor parpadeaba bajo mi respuesta intacta mientras mi corazón me recordaba en silencio que algunos momentos lo cambian todo antes de que se escriba una sola respuesta. El pulgar flotó sobre la pantalla lo que pareció una hora, aunque solo habían pasado unos segundos. El mensaje de Lucas brillaba bajo mi reflejo como si hubiera reescrito en silencio toda la noche. De hecho, creo que ojalá estuvieras aquí por muchas más cosas que eso. Había 100 significados posibles escondidos dentro de una frase simple, y mi imaginación hiperactiva se apresuró a recoger cada uno. Podía haber significado amistad. Podía haber significado familiaridad. Podía haber significado echar de menos casa. O tal vez, solo tal vez, finalmente había empezado a hacerse las mismas preguntas imposibles que a mí me habían mantenido despierto durante años. Bloqueé el teléfono sin responder. No porque quisiera ignorarlo, sino porque de repente tenía miedo de que una frase honesta de cualquiera de los dos pudiera cambiarlo todo para siempre. El sueño se negó a llegar esa noche. Cada recuerdo se reprodujo con un nuevo significado. El abrazo del aeropuerto. Las interminables llamadas. Las pausas extrañas. Subí encallado cuando admití que no había nadie más en mi vida. La pregunta sobre la gente que se malinterpreta a sí misma. Ninguno de esos momentos había parecido conectado antes. Ahora formaban un rastro que llevaba a algún lugar al que nunca me había permitido seguir. A la mañana siguiente, el teléfono vibró antes del amanecer. Lucas había enviado solo una foto de las montañas fuera de su apartamento envueltas en nieve fresca.
Un minuto después apareció otro mensaje. Lucas, perdona si lo que dije anoche sonó raro. Sonreí con tristeza. Claro, él también estaba nervioso. Escribí, borré, escribí otra vez y finalmente me decidí por algo seguro. No sonó raro. Sonó honesto. Su respuesta llegó casi de inmediato. Lucas, ¿podemos hablar esta noche? Claro, respondí, preguntándome por qué de repente mi corazón se sentía más fuerte que el tráfico fuera de mi ventana. Mientras tanto, a casi 1600 kilómetros de distancia, Lucas intentaba convencerse de que la vida era perfectamente normal. Aceptó una invitación a cenar de la compañera de trabajo que todo el mundo insistía en que debía conocer mejor. Emily era amable, divertida, inteligente y fácil de hablar. Se reía de sus bromas. Hacía preguntas reflexivas sobre sus pacientes. Incluso compartía su amor por el senderismo. Por cualquier estándar razonable, la noche debería haber sido un éxito. Sin embargo, cada historia graciosa le recordaba a alguien más que se habría reído más fuerte. Cada silencio cómodo se sentía incompleto porque faltaba otra voz familiar. Cuando Emily sonrió a través de la mesa del restaurante y le preguntó si alguna vez había estado enamorado, Lucas dudó el tiempo suficiente para sorprenderse a sí mismo. Sinceramente no lo sé, admitió. Ella lo estudió un momento antes de ofrecerle una sonrisa suave. A veces la respuesta no se esconde en el futuro. A veces ha estado de pie a tu lado durante años. Lucas se rió suavemente, pero las palabras lo siguieron todo el camino a casa. Esa noche nuestra videollamada se conectó exactamente a las 7. Ninguno de los dos habló durante varios segundos. Simplemente nos miramos a través de dos pantallas brillantes separadas por casi 1600 kilómetros. Lucas se veía agotado, no físicamente, emocionalmente. Se frotó la nuca antes de romper finalmente el silencio. Cené con alguien esta noche. Forcé una sonrisa que se sintió dolorosamente frágil. ¿Cómo fue? Apartó la mirada de la cámara. Fue maravillosa. Asentí lentamente, preparándome ya para sonar solidario. Luego suspiró. Todo el tiempo me preguntaba qué broma habrías hecho tú sobre el menú. Parpadeé. Lucas soltó una risa callada y derrotada. Creo que algo me pasa, Noah. Sigo intentando avanzar, pero cada camino de alguna manera vuelve a ti. Esta vez ninguno de los dos se rió. El silencio que siguió ya no era incierto. Era honesto. Y por primera vez desde ese adiós imposible en el aeropuerto, ninguno de los dos intentó fingir que no sabíamos ya dónde habían estado esperando nuestros corazones todo el tiempo. La confesión de Lucas permaneció en el silencio entre nosotros mucho después de que terminara la llamada. Me senté inmóvil en el sofá, las luces de la ciudad brillando más allá de la ventana de mi apartamento, mientras el teléfono descansaba en mi mano como si de repente pesara el doble. Durante años había imaginado oír palabras que finalmente explicaran todo lo que había escondido dentro de mi corazón. Sin embargo, cuando llegó el momento, se sintió menos como fuegos artificiales y más como estar de pie en silencio al borde de una vida que podría cambiar para siempre con un solo paso. Repetí su voz una y otra vez. Cada camino de alguna manera vuelve a ti. Esas palabras no estaban pulidas ni ensayadas. Sonaban asustadas, honestas, humanas. A la mañana siguiente esperaba otro mensaje alegre sobre el café o el tiempo. En cambio, el teléfono permaneció en silencio. Pasó una hora, luego otra. Al mediodía finalmente recibí un mensaje corto. Lucas, día ocupado. Hablamos esta noche. Debería haberse sentido normal. En cambio, la distancia entre esas 3 palabras simples me hizo darme cuenta de cuánto se habían convertido nuestras conversaciones diarias en el ritmo de mi vida. Esa noche Lucas se veía agotado cuando se conectó la videollamada. Las luces de su apartamento estaban tenues y unas cajas de mudanza sin abrir todavía alineaban una pared. Recordatorios silenciosos de que nunca se había asentado realmente en su nuevo hogar. Se frotó los ojos antes de sonreír débilmente. He estado pensando todo el día. Me reí suavemente. Eso suena peligroso. Probablemente lo sea. Se recostó en la silla y miró directamente a la cámara. Después de nuestra conversación de ayer, seguí preguntándome por qué he tenido tanto miedo. Me quedé callado. Merecía el espacio para encontrar su respuesta. Me pasé toda la vida creyendo que ya me entendía a mí mismo. Continuó.
Pensé que el amor se suponía que debía verse de una cierta forma porque esa era la única historia que jamás imaginé para mí. Luego me mudé y de alguna manera cada día ordinario seguía recordándome a ti. Cada logro se sentía incompleto. Cada historia graciosa era una que quería contarte primero. Cada lugar que visitaba me hacía desear que estuvieras a mi lado. Hizo una pausa, respirando despacio. Finalmente me di cuenta de que no echaba de menos mi ciudad natal. Echaba de menos a la persona que siempre hacía que cada lugar se sintiera como casa. Se me apretó el pecho. Quería responder de inmediato, pero años de proteger mi propio corazón habían hecho que la honestidad se sintiera extrañamente desconocida. Antes de que pudiera hablar, Lucas sonrió con una determinación callada. Pedí días de vacaciones esta mañana. Parpadeé. ¿Vacaciones? 3 días. Asintió. Reservé el primer vuelo que pude encontrar. Mi corazón dio un salto. Lucas. Se rió nervioso. No te asustes. No espero nada de ti. Solo me di cuenta de que hay algunas conversaciones que nunca deberían ocurrir a través de una pantalla de teléfono. Miré hacia abajo un segundo, intentando estabilizar las emociones que de repente amenazaban con desbordarse. Cuando miré hacia arriba otra vez, él todavía me observaba con la misma paciencia gentil que me había mostrado desde el día en que nos conocimos en una cafetería abarrotada de instituto. Hay algo que necesito decirte en persona, dijo en voz baja. Esta vez no me escondí detrás de palabras cuidadosas o bromas nerviosas. Sonreí con más alivio del que había sentido en años. Entonces te espero en el aeropuerto. Los hombros de Lucas se relajaron como si hubiera estado cargando un peso invisible durante meses. Bien, susurró. Porque esta vez no quiero que nuestro adiós sea lo último que recordemos. Después de que terminara la llamada, caminé hasta mi habitación y abrí el armario donde un viejo álbum de fotos descansaba en el estante más alto. Dentro había 12 años de cumpleaños, viajes por carretera, fiestas y tardes ordinarias que se habían convertido silenciosamente en la base de todo lo que éramos. Cerré el álbum con una sonrisa, dándome cuenta de que por primera vez en mucho tiempo ya no miraba hacia atrás. Estaba contando las horas hasta que el futuro finalmente llegara. El aeropuerto se veía exactamente igual que 3 meses antes. Sin embargo, todo dentro de mí se sentía completamente diferente. Los viajeros se apresuraban bajo los paneles de salidas brillantes, las maletas con ruedas traqueteaban por los suelos pulidos y el familiar aroma a café fresco flotaba por la terminal. La vida continuaba con el mismo ritmo constante. Pero esta vez no estaba allí para decir adiós. Estaba esperando a alguien que había cruzado casi 1600 kilómetros porque el silencio finalmente se había vuelto más difícil que la honestidad. Mi teléfono vibró. Lucas, acabo de aterrizar. Miré hacia arriba casi de inmediato, el corazón latiendo mucho más rápido que el sentido común. Los pasajeros empezaron a salir por el pasillo de llegadas en oleadas pequeñas. Viajeros de negocios revisaban correos antes de llegar a la recogida de equipaje. Familias se reunían con risas de alivio. Niños corrían hacia abuelos que esperaban. Entonces lo vi. Lucas estaba cerca de las puertas corredizas con una mochila al hombro, escudriñando la multitud hasta que sus ojos encontraron los míos. Por un segundo breve ninguno de los dos se movió. La distancia entre nosotros no era de más de 9 metros. Sin embargo, se sintió como el tramo más largo de toda nuestra amistad. Luego Lucas sonrió. No la sonrisa fácil que daba a los desconocidos. No la sonrisa juguetona que normalmente aparecía antes de una de sus bromas terribles. Esta sonrisa llevaba alivio, nerviosismo y esperanza al mismo tiempo. Yo empecé a caminar primero. Él hizo lo mismo. Para cuando nos alcanzamos, las palabras nos habían abandonado por completo. Lucas se rió suavemente, sacudiendo la cabeza como si no pudiera creer que hubiéramos hecho que algo tan simple se sintiera tan difícil. Hola, dijo. Hola. Nos quedamos allí otro momento callado antes de que él abriera los brazos ligeramente, dándome todas las oportunidades de apartarme si quería. En cambio, cerré la distancia sin dudar. El abrazo se sintió diferente del de meses atrás en el aeropuerto. No había miedo de quedarnos sin tiempo. Ningún intento desesperado de congelar un recuerdo final. Era calmado, familiar, seguro. Cuando finalmente nos separamos, Lucas parecía casi avergonzado por la emoción de su propia expresión. Ensayé esta conversación en el avión, admitió.
Como 50 veces. ¿Alguna de las versiones de práctica salió bien? Pregunté con una pequeña sonrisa. Ni una sola. Nos reímos juntos y la tensión se alivió lo suficiente como para que pudiéramos volver a respirar. Pasamos la tarde deambulando por la ciudad sin un destino real. Paramos en el diner donde habíamos celebrado la graduación de la universidad años antes. La camarera nos reconoció de inmediato y bromeó diciendo que había pasado demasiado tiempo desde que volvieron los alborotadores. Visitamos el parque junto al río donde una vez pasamos toda una tarde discutiendo sobre si la piña pertenecía en la pizza. Cada lugar familiar parecía recordarnos que las partes más fuertes de nuestra amistad siempre se habían construido dentro de momentos ordinarios. Cuando la tarde se asentó sobre la ciudad, nos encontramos sentados en un banco tranquilo con vistas al río. El agua reflejaba miles de luces diminutas de los edificios de la orilla opuesta, brillando bajo el cielo fresco de otoño. Lucas juntó las manos, mirando la corriente suave antes de hablar finalmente. He tenido miedo de decir esto porque pensé que podría costarme a la persona más importante de mi vida. Escuché sin interrumpir. Cuando me mudé a Denver, seguía diciéndome que solo echaba de menos a mi mejor amigo. Luego cada día demostró que esa explicación era demasiado pequeña. Se giró hacia mí, la voz firme a pesar de la incertidumbre de sus ojos. No sé exactamente cuándo cambiaron mis sentimientos, Noah. Tal vez cambiaron hace años y simplemente tenía demasiado miedo de notarlo. Tal vez crecían en silencio mientras yo estaba ocupado dándoles otro nombre. Pero sé esto. Tomó una respiración lenta. No quiero un futuro en el que solo seas alguien a quien llamo al final del día. Quiero un futuro en el que llegue a casa y tú ya estés allí. El aire de la tarde se quedó completamente quieto. Por primera vez en 12 años, no quedaba nada por malentender. Solo dos corazones que habían pasado demasiado tiempo esperando el mismo momento para llegar finalmente. Durante un largo momento ninguno de los dos habló. El río continuó su viaje callado bajo el puente, llevando reflejos brillantes a través del agua oscura como si toda la ciudad hubiera decidido ralentizarse con nosotros. Miré a Lucas, realmente lo miré, y me di cuenta de que nada de la persona sentada a mi lado había cambiado. Todavía rozaba el pulgar contra el borde de una taza de café cuando estaba nervioso. Todavía inclinaba la cabeza ligeramente mientras esperaba una respuesta. Seguía siendo el mismo hombre que había compartido su almuerzo con un novato torpe 12 años antes. Lo único que había cambiado era que finalmente habíamos dejado de escondernos detrás de la versión más segura de la verdad. Sonreí antes incluso de darme cuenta de que lo estaba haciendo. ¿Recuerdas lo que me dijiste el primer día que nos conocimos? Pregunté en voz baja. Lucas parpadeó y luego se rió por lo bajo. Apenas recuerdo lo que desayuné. Dijiste que podíamos tener hambre juntos. Se cubrió la cara con una mano, claramente avergonzado. Esa no fue exactamente mi frase más impresionante. Quizá no, admití con una sonrisa. Pero te mantuvo en mi vida. Su expresión se suavizó de inmediato. Supongo que sí. Tomé una respiración lenta, sintiendo como años de emociones cuidadosamente guardadas se asentaban en algo inesperadamente pacífico. Pediste honestidad. Asintió. Así que aquí la tienes. Dejé de verte solo como mi mejor amigo hace mucho tiempo. Nunca te lo dije porque pensé que mantenerte en mi vida como amigo era mejor que arriesgarme a perderte por completo. Lucas cerró los ojos un segundo breve antes de soltar una risa callada llena de alivio. ¿Sabes cuántas veces casi te llamé después de mudarme a Denver solo para preguntarte si me estaba volviendo loco? Probablemente el mismo número de veces que casi admití cómo me sentía. Nos reímos los dos y de alguna manera los años de incertidumbre se volvieron más ligeros. No hubo un momento dramático, ninguna coincidencia imposible. Solo dos personas finalmente hablando con la honestidad que se debían desde hacía mucho tiempo. Lucas miró hacia el río otra vez antes de hacer la pregunta que más importaba. ¿Podemos tomárnoslo con calma? Respondí sin dudar. No quiero saltarme nada. Sonrió. Yo tampoco. Pasamos el resto de la noche caminando por calles familiares con un nuevo entendimiento que de alguna manera hacía que todo se sintiera a la vez diferente y maravillosamente familiar. Hablamos de cosas prácticas en lugar de fantasías imposibles. Lucas admitió que podía pedir un traslado de vuelta a Boston después de completar su primer año si aparecía el puesto adecuado. Yo confesé que mi empresa se había expandido recientemente a Colorado y el trabajo remoto se estaba volviendo más común.
Ninguno de los dos prometió reorganizar una vida entera de la noche a la mañana. En cambio, prometimos algo mucho más simple. Tomaríamos todas las decisiones importantes juntos. A la mañana siguiente, Lucas desayunó con mis padres antes de su vuelo de regreso. Mi madre notó las sonrisas fáciles entre nosotros casi de inmediato. Simplemente alargó la mano a través de la mesa, apretó la mía y susurró: «Es agradable veros a los dos tan en paz». El padre de Lucas llamó mientras conducíamos al aeropuerto, preguntando si la visita había merecido la pena. Lucas me miró antes de responder con una confianza callada. «Ha sido el viaje más importante que he hecho nunca». Cuando llegamos a la terminal de salidas, nos quedamos frente a frente en el mismo lugar donde meses antes la incertidumbre se había envuelto alrededor de un adiós inacabado. Esta vez no quedaban preguntas sin respuesta entre nosotros. Lucas me abrazó con suavidad y yo devolví el abrazo con la certeza tranquila que nace de finalmente estar exactamente donde perteneces. Mientras se dirigía hacia la cola de seguridad, se giró con una sonrisa que le llegaba a los ojos. «Te llamaré esta noche». Sonreí con la misma facilidad. Lo sé. Por primera vez desde que se mudó, verlo desaparecer entre la multitud ya no se sintió como perder a alguien. Se sintió como esperar el siguiente capítulo que finalmente habíamos elegido escribir juntos. Un año después, la primera nieve de diciembre caía en silencio sobre Boston, asentándose en las aceras, los tejados y el pequeño y familiar barrio donde la vida de alguna manera había cerrado el círculo. Algunas mañanas todavía me sorprendía esperando que todo desapareciera como un sueño inusualmente hermoso. Luego oía a Lucas tararear suavemente en la cocina mientras preparaba el café y la realidad me recordaba con gentileza que los cambios más felices a menudo llegan a una conversación honesta a la vez. Su petición de traslado había sido aprobada 6 meses antes, algo que ninguno de los dos celebró con discursos dramáticos o promesas imposibles. Lo celebramos como siempre. Pedimos demasiada pizza. Discutimos sobre qué película ver y nos reímos hasta que los vecinos probablemente cuestionaron nuestra cordura. Se sintió maravillosamente ordinario. Esa era la parte sorprendente. Amar a Lucas nunca convirtió nuestras vidas en un cuento de hadas perfecto. Todavía olvidábamos las listas de la compra. Todavía discutíamos sobre si el termostato estaba demasiado alto o demasiado bajo. Él seguía insistiendo en que mi técnica de sándwiches de queso a la plancha era un peligro para la seguridad pública, y yo seguía recordándole que su gusto por el café pertenecía a una pastelería en lugar de a una cocina. La diferencia era que cada momento ordinario ahora llevaba una certeza callada que ninguno de los dos había conocido nunca antes. Un sábado por la tarde quedamos con Megan para almorzar en el mismo diner donde una vez se había burlado de mí por sonreír al teléfono. En el momento en que Lucas se apartó para rellenar las bebidas, ella se inclinó a través de la mesa con la expresión triunfante de alguien que había esperado pacientemente todo un año para que le dieran la razón. «Así que», susurró, «¿sobre ese mejor amigo?» Me reí antes incluso de que terminara. «Nunca vas a dejar eso, ¿verdad?» «Absolutamente no». Sonrió con calidez. «Nunca te había visto tan feliz». Miré hacia el mostrador donde Lucas de alguna manera hacía reír a la cajera mayor mientras equilibraba 3 vasos de café. «Yo tampoco», admití. De camino a casa paramos en el pequeño parque donde una vez terminaban innumerables llamadas nocturnas mientras yo caminaba solo bajo los árboles de otoño. Los niños construían muñecos de nieve junto al sendero, sus risas flotando en el aire fresco de la tarde. Lucas deslizó su mano en la mía con la confianza fácil que solo crece después de elegirse el uno al otro día tras día. No había público al que impresionar, ninguna explicación que ofrecer. Solo 2 personas disfrutando de una tarde de invierno tranquila juntos. ¿Piensas alguna vez en ese día en el aeropuerto?, preguntó. Sonreí de inmediato porque sabía exactamente a cuál se refería. Más a menudo de lo que probablemente debería. Se rió suavemente. «Casi te solté». Me giré hacia él. «Pero no lo hiciste». Asintió. Algo dentro de mí sabía que si me iba sin aferrarme solo un poco más, pasaría el resto de mi vida preguntándome por qué. Apreté suavemente su mano. «Me alegro de que escucharas». Seguimos caminando hasta llegar a un banco con vistas al estanque congelado. El silencio pacífico entre nosotros ya no necesitaba llenarse de bromas nerviosas o conjeturas cuidadosas. Era el silencio cómodo construido por la confianza, la paciencia y miles de momentos ordinarios compartidos juntos.
Lucas rodeó mis hombros con un brazo exactamente con la misma naturalidad con la que una vez me ofreció la mitad de su almuerzo tantos años atrás. Apoyé la cabeza ligeramente contra él y miré cómo los copos de nieve caían sobre el agua quieta. Después de un momento callado, Lucas inclinó la cabeza hacia mí con la misma sonrisa suave que nos había acompañado a través de tantos días ordinarios. «Hay una cosa que he querido hacer desde aquel primer adiós en el aeropuerto», dijo en voz baja. Antes de que pudiera preguntar a qué se refería, levantó una mano hacia mi mejilla y esperó solo el tiempo suficiente para que yo encontrara sus ojos. Sonreí en lugar de responder con palabras. La distancia entre nosotros desapareció con la misma naturalidad que cada paso que nos había traído hasta aquí, y me besó con una ternura callada bajo la nieve que caía. No fue dramático ni apresurado. Fue simplemente honesto, llevando cada sentimiento no dicho que habíamos pasado años aprendiendo a entender. Cuando finalmente nos separamos, los dos nos reímos suavemente, casi sorprendidos de que algo que una vez temimos pudiera sentirse tan maravillosamente natural. Lucas apoyó la frente ligeramente contra la mía. «Debería haber hecho eso hace mucho tiempo», susurró. «Los dos llegamos exactamente cuando estábamos listos», respondí. Sonrió, volvió a tomar mi mano y juntos miramos cómo la nieve seguía cayendo sobre el estanque congelado. A veces la gente pasa años buscando el lugar donde realmente pertenece, sin darse cuenta de que el hogar no siempre es una ciudad, una casa o un destino en un mapa. A veces el hogar es simplemente la persona que se queda, que escucha, que te elige, incluso después de que se hayan dicho en voz alta todos los miedos. Mirando atrás, me di cuenta de que el momento más importante de nuestra historia nunca había sido el día en que Lucas confesó sus sentimientos ni el día en que finalmente nos llamamos algo más que mejores amigos. Fue el momento en que se negó a soltarme cuando el mundo esperaba que se fuera. Ese primer abrazo nos dio el valor de seguir eligiéndonos el uno al otro. Y el beso callado bajo la nieve que caía se convirtió en la promesa de que nunca más tendríamos que esconder nuestros corazones. Cada mañana desde entonces me ha recordado con suavidad que los mejores viajes no siempre empiezan dando un paso adelante. A veces empiezan con alguien que elige aferrarse solo un poco más. Y a veces encuentran su final más feliz con el beso más simple compartido entre dos personas que finalmente lo lograron.